Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor que se transmite para las comunidades digitales a través de www.astele.tv y que también llegamos, por fortuna, a quienes nos siguen a través del canal 169 de la cadena H en Total Play. Les saluda Raúl Fraga. Y doy la bienvenida a nuestro colega José Sobrevilla. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, Raúl, y muy buenas tardes a la gente que nos sigue. Muy importante que hoy tenemos como invitado al maestro Javier Esquivel. Él es consultor internacional, especialista en inteligencia mediática, una nueva propuesta en el campo profesional de la agenda pública mexicana, que ya nos comentará, pero que también es experto en la formación de voceros de muy alto nivel, en el análisis político y también en todo lo relacionado con las coyunturas electorales. Te damos la bienvenida agradeciendo, Javier Esquivel, que estés con nosotros. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Pepe, muy amables a todo el auditorio que nos acompaña en esta tarde para hablar de un tema sin duda muy interesante de coyuntura, que son las elecciones en nuestro país. ¿Y de qué manera está ya el ambiente cada vez más salpicado de especulaciones, de versiones, de intenciones, de vocaciones, pero también de frustraciones? Aquí vamos a comentar por qué. ¿Cómo ve el experto Javier Esquivel el panorama hoy día 4 de diciembre de 2017? Bueno, sin duda es un proceso electoral que va a ir tomando fuerza conforme vaya avanzando el calendario electoral, pero hoy 4 de diciembre vemos que está en ciernes todavía el proceso electoral, donde solamente hay dos candidatos, dos aspirantes sí. A competir. Sin embargo, falta mucho por ver en esta escena electoral. Yo me atrevo a decir que todavía falta 10 días claves para poder tener ya una radiografía más completa de lo que va a suceder en México en julio del 2018. Cierto, un ingrediente novedoso, de impacto para algunos, controversial para otros, de descalificación y crítica para algunos cuantos, es ahora el mecanismo empleado para la postulación de José Antonio Meade como candidato presidencial, ya registrado el día de ayer, por un partido al que no pertenece. Por supuesto, él no ha militado en ningún partido. ¿Cuál es la opinión de Javier Esquivel sobre esta inusitada fórmula que cambia los usos y costumbres de los destapes en México? Yo diría que no es tan inusitada, Raúl. Eso. Yo creo que la tradición en México y en América Latina es que el presidente de la República y del partido gobernante tiene esa facultad metaconstitucional no escrita de proponer a su partido de una forma contundente quién va a ser uno de los posibles candidatos a sucederlos. Y en México, bueno, la tradición que hemos visto durante los últimos 100 años, pues ha sido así, ¿no? Cada vez que el presidente de gobierno, el presidente en turno tiene esa facultad, bueno, se le conoce como el tapado. Pero bueno, claro. Veamos que las transiciones en México. También otros partidos han propuesto sus candidatos. No de una manera tan ordenada como el Partido Revolucionario Institucional, pero se ha dado en México. Muy bien, importante la aclaración. No es un inusitado, pero lo que sí es distinto porque el Partido Revolucionario Institucional, fundado primero como Partido Nacional Revolucionario y después como Partido de la Revolución Mexicana, después PRI, nunca había postulado a alguien que no fuera parte de sus militantes. Importante, por lo tanto, la evaluación que nos hace Javier Esquivel. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y la pregunta sería, ¿qué lectura le está mandando el presidente y los dos presidentes, el del PRI y el de la República, al electorado? Bueno, sin duda, Pepe, es que las reglas de la competencia están muy establecidas. Eso es letra firme. Sin embargo, lo que estamos viendo en el electorado mexicano es una apertura y una búsqueda, una apertura de los partidos a postular nuevas figuras políticas que representen más a este electorado que es tan cambiante, tan fluctuante como es hoy en día el mexicano. El mensaje es un partido abierto,
con candidatos listos para poder competir en un termómetro social donde la gente pide la participación de no el personaje político de antaño, sino más abierto a una sociedad y mayor receptivo a las demandas ciudadanas. Ese es uno de los principales mensajes que se lee. Uh-huh. Muy bien. Y también nos estaría diciendo que se reconfirma por parte de los tomadores de decisiones en las cúpulas partidistas una cruda realidad que les es muy desventajosa. La falta de credibilidad y el desdibujamiento de los partidos políticos respecto a los ciudadanos, a la propia sociedad, Javier. Bueno, es que en los mensajes que hemos visto ahora con los nombramientos de los aspirantes a la presidencia de la República, es un mensaje contradictorio, es de claroscuros. De primera instancia vemos un candidato no perteneciente al partido, donde se busca llegar a este nuevo electorado. Sin embargo, las mismas formas, el mismo fondo, hace que este mensaje sea contradictorio. Lo que vimos en días pasados es un candidato abierto, un candidato con credenciales altamente distinguidas, plausibles, sin embargo acobijado con una comunicación de un partido que ya no funciona. Eso es. Una comunicación electoral que la gente ha rechazado por los últimos años. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje de choque, es un mensaje contradictorio. Pero bueno, siguiendo la estrategia que vemos que está dibujando, pues bueno, una de las brechas del aspirante al PRI es ganar este voto partidario, este voto duro, ¿no? Y poderse identificar. Porque si vemos las encuestas, ¿cómo empiezan? Él no era el puntero de las encuestas dentro de su partido. Pues había un margen importante que tenían que cerrar. ¿Qué estamos viendo en la estrategia? ¿Cómo se ha ido cerrando esta brecha? Vemos los mensajes, las fotografías, los colores, ¿no? Los simbolismos, los actos de toma de protesta como aspirante para cerrar estas brechas. Entonces, son dos mensajes que hay que distinguir muy bien. Uno es una comunicación al partido, pero esperemos ver una comunicación estratégica hacia todo el electorado. Creo que vamos por partes. Sin duda. Y creo que en esta parte lo ha estado haciendo muy bien y se está cumpliendo con ese objetivo. ¿Por qué Mid y no Chong? ¿Por qué no Nuño? Porque Mid, tengo entendido que fue el campeón de la recaudación en los últimos sexenios. Fue el que aumentó la tasa de recaudación. Entonces, ¿por qué él y no los que se sonaban ya como seguros, Javier? Bueno, no, es una pregunta que no me tocaría responder a mí. Sin duda yo lo que sí puedo comentarles es que el fenómeno de los partidos políticos en México, independientemente de sus candidatos, buscan un electorado cada vez más crítico, más demandante, que tenga esa personalidad que atraiga no solamente al viejo elector, sino a los nuevos electores. Claro. Es muy interesante porque además también tendríamos que preguntarnos si se va a tratar de la capacidad del PRI de cerrar filas entre sus aspirantes presidenciales que han perdido, incluyendo a Ivonne Ortega, o si se trata de una, diría, candidatura que pueda generar escenarios de riesgo hacia la búsqueda de votos, Javier. Sí, pero estamos en la antesala del inicio de las pre-campañas. Por supuesto. Y eso no solamente es exclusivo del PRI, sino vemos en el Frente que está en este proceso también, donde están buscando cuál es el candidato más adecuado para poder dar respuesta a su electorado, sus votos duros y conquistar el voto fluctuante y poder hacer este juego estratégico de ganar y restar votos de toda campaña. Y si vemos en los demás partidos, en los independientes, surge también estas figuras. Aún es muy pronto para poder decidir plenamente cuál sería la boleta ideal y cuáles serían los públicos y poder definir estrategias. Pero esto no es propio de un partido, eso se vive en todos. Y hoy vemos en la prensa nacional, incluso en los comentarios de la internacional, de qué momento está México a la hora de escoger sus candidatos. Yo creo que sería prematuro poderse manifestar de manera puntual en un tema así. Muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador
el candidato, ya como candidato del partido Morena, qué es lo que está pasando en el Frente Ciudadano por México, cómo están los pesos y contrapesos en el abanico de quienes aspiran a ser candidatos independientes y tienen ese enorme desafío de conjuntar un número de firmas que parece irremontable. Después de la pausa, nuestro invitado, el experto, el maestro Javier Esquivel, nos dará su visión. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Javier Esquivel, ¿cuál es tu visión y observación crítica sobre Andrés Manuel López Obrador y su nueva intentona de ganar la presidencia de la República? El partido que él encabeza y dirige está en un proceso de transformación y de ganar los espacios de oportunidad. Considero que aún no hemos visto nada del potencial de Andrés Manuel. En el discurso, hasta este momento es de unidad, de cerrar filas, de reacomodo, de no perder ese primer lugar. Sin embargo, la propia estrategia, la misma dinámica de la campaña, le va a hacer modificar su discurso. Vamos a ver un discurso muy progresista, muy conciliador y sobre todo de mucha fuerza y cuidando todos los errores del pasado. Considero rotundamente que Andrés Manuel tiene una gran oportunidad de hacer un discurso de contraste muy fuerte para no perder ese primer lugar. Sin embargo, dentro de su discurso, Javier, está la parte de la insinuación de hacer una amnistía, una conciliación con el narco. Eso se ha manejado mucho el día de hoy en los medios. Es muy riesgoso ese guiño de ojo, ¿no consideras? Es una verbalización de campaña como las que han tenido todos los candidatos. Sin embargo, no ha hecho todavía una verbalización real de campaña, un mensaje directa hacia diferentes públicos y diferentes tomadores de decisiones.
el mensaje de Andrés Manuel aún no está puesto, no está detectado en esta parte de la pre-campaña. Las verbalizaciones, bueno, son las que vemos en prensa. Sí. Sin embargo, estoy consciente de que en la plataforma que presentó hace unos días en el Auditorio Nacional hay una gran capacidad y grandes temas en los que se pueden ser explotados mediáticamente y poder equilibrar estas disonancias y resonancias. Claro. Y obviamente generar toda una articulación de voceros. Si vemos quiénes han sido los voceros hasta ahora del partido, pues vemos que son muy pocos. Y con mediana efectividad. Sin embargo, una vez establecidos los candidatos, los marcos mediáticos, las reglas del juego y los nombres, esto va a cambiar y se va a potencializar. No olvidemos que el tema de la violencia criminal detonó por primera vez en las candidaturas presidenciales de 1994, después del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y que obligaría a que Ernesto Zedillo Ponce de León tuviera como principal actividad de su campaña emergente el decálogo de compromisos en materia de seguridad y justicia. Después, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en su momento y el propio Enrique Peña Nieto enarbolaron la bandera de reivindicaciones en contra de la violencia criminal. Hoy, sin duda, va a ser uno de los temas más críticos de las plataformas político-electorales. ¿Y qué podemos decir respecto al Andrés Manuel López Obrador, que sigue manejando términos como la mafia del poder y como léxicos ya sumamente desgastados, Javier? Bueno, son términos que han estado funcionando en el maquinario colectivo y es lo que le ha permitido mantener frases de alta recordación en su electorado. Eso es cierto. Y en los públicos. Son términos que nosotros en comunicación política llamamos los soundbites, ¿no? Cierto. Las llamadas de atención al público. Y es lo que le ha mantenido sus índices de recordación. Si preguntáramos en los estudios que hacemos de manera constante, ¿qué es lo que recuerda de tal candidato? Pues uno recuerda esas frases hasta pícaras. Claro. ¿No? Y eso lo ha mantenido. Sin embargo, ahora en la competencia real, a partir del próximo año, de donde empiece la campaña de manera formal, estoy seguro que va a haber una modificación de discurso, ¿no? Un discurso todavía más alentador, más progresista, más aglutinador y sobre todo más consciente. ¿Tienes, Javier, alguna lectura de quiénes son los estrategas atrás de José Antonio Meade y atrás de Andrés Manuel López Obrador? No lo tengo. Ha de ser muy importante porque, según escuchaba en el grupo María Cristina, precisamente, sí, que acababa de contratar Meade a un estratega de redes sociales de Trump. No, lo desconozco. Pero lo más importante es que, independientemente de quién sea este cuarto de guerra, sí, lo más importante es cómo recapturar la atención del público mexicano que ve las campañas no de manera agradable, fácil, sino ya existe un rechazo natural de la población hacia los temas electorales. Los estudios internacionales muestran que solamente entre el 8 y 10% aproximadamente la gente se interesa en los asuntos públicos y obviamente las campañas electorales. Lo importante aquí va a ser cómo estos cuartos de guerra, no solamente del PRI, sino de todos los partidos del Frente, sí, del PAN, si es que va independiente, y en los gobiernos de los estados. Es más, el propio Instituto Electoral, ¿cómo va a ser esta narrativa que pueda atraer la atención en una población que todavía es fluctuante y que rechaza a las clases políticas? Y más aún cuando hay tantos distractores para el 2018. Hay un mundial de fútbol que va a generar atención. Pero además de eso, vamos a tener una saturación de temas políticos muy, muy importante. ¿A qué me refiero? No solamente está el tema de la presidencia de la República que nos ocupa en este programa, pero también estamos hablando que en la Ciudad de México va a haber una competencia para gobernador por primera vez de la Ciudad de México. Además, las nuevas municipalidades, las delegaciones que todavía aún rigen, y los regidores. Entonces, si vemos este gran número de campañas, de temas políticos, es una gran saturación.
porque escogemos diputados federales, escogemos senadores, escogemos gente para la Asamblea Legislativa, que bueno, tendrán su peso también mediático, y va a generar toda una corriente. Pero, además de estos, están 8 entidades federativas más que van a estar generando todo este ambiente y compitiendo por las primeras planas, por los espacios de radio, cuando va a estar muy competido. ¿Dónde va a estar la atención del elector, del ciudadano? Esa es una de las grandes interrogantes, y esa es de las cosas que deben ser los cuartos de guerra de todos los partidos, pero sobre todo del Instituto Electoral. Exactamente. Sí. E independientemente de las críticas y de lo que algunos llaman ya la nueva campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, habrá que reconocer que él sigue como puntero en las percepciones sobre inclinaciones electorales hacia el 2018. Y si nos vamos al otro frente, justamente el Frente Ciudadano por México, ¿cuáles son los elementos que retratan de cuerpo completo lo que ahí está pasando, Javier? Es prematuro, insisto en la temporalidad, porque en esos reacomodos uno puede hacer una lectura equivocada. Claro. Cuando no está definido todavía y cuando están en las postrimerías de elegir un candidato. Hasta ahora, ¿cuál es la comunicación de este bloque? Hasta ahora vemos mensajes confusos y difusos. Cierto. Se ve en los medios de comunicación un gran desacuerdo. Hay figuras, pero no están totalmente puestas de acuerdo. ¿Qué vemos en la percepción de la gente? ¿Qué piensan la gente de ellos? Y obviamente hay una gran brecha entre conocimiento de candidatos, en conocimiento de propuestas y sobre todo de certidumbre hacia dónde va, si va a funcionar o no va a funcionar. Y un tercer elemento, ¿qué opinan ellos de ellos mismos? Sí. Y vemos mensajes totalmente contradictorios. El día de hoy vemos una fotografía donde un grupo importante de exgobernadores y políticos de gran calado apoyando a uno de los posibles candidatos. A Miguel Ángel Mancera. A tomar posición. Sin embargo, vemos mensajes de partido en medios, en redes, en comidas con empresarios del presidente de Acción Nacional, haciendo propuestas muy progresistas. Entonces vemos todo este cúmulo de informaciones, si lo alejamos, vemos que todavía está una contradicción importante, como que no ha cuajado, todavía no hay un mensaje contundente, sólido. Por eso dar una opinión contundente y muy puntual acerca de hacia dónde van sería muy, muy prematuro e incluso arriesgado, porque los tiempos electorales aún están a su favor. Tienen plazos todavía para determinar y obviamente después de eso sí veremos realmente cómo va a funcionar. ¿Qué esperamos ahí? Un proceso de designación de candidato que sea sólido y congruente con lo que han estado planteando. Hay quienes piden que sea una elección abierta y hay otros que buscan otra metodología. Eso va a ser muy importante porque es el primer mensaje sólido y contundente para que la gente fije su atención. Así es. Si este mensaje no es tan sólido como lo que están poniendo en el imaginario colectivo, empezarán con números rojos, empezarán en cuesta abajo. ¿No? Y el segundo es la fuerza con la que cobijen legal, institucional y de percepción al que vaya a ser su candidato. ¿Cuál es el mensaje de gran fuerza que debe de tener este candidato del frente, si es que se llega a concretar, para poderse nivelar y estar en competencia y poderse colocar en la escena mediática y de percepción ciudadana, como ya lo está haciendo el candidato del PRI, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Sin embargo, los medios, Javier, han jugado un papel muy importante en la comunicación política, puesto que, por ejemplo, en torno a MID, los medios se han manifestado, bueno, algunos, como Ciro Gómez Leiva, que han aplaudido esta candidatura. ¿Qué influencia tienen los medios en la opinión pública a este temprano movimiento que se está dando de las precandidaturas? Bueno, hay estudios muy serios en la materia que se difunden en los medios de comunicación. Uno de ellos es el estudio ARMA, ¿no?, que publica una firma mexicana de consultoría política muy sólida, donde retrata que es a la inversa, que Andrés Manuel es el que tiene el mayor número de impactos en medios hasta este momento. ¿Qué estamos viendo ahora?
estamos viendo pues, el momento mediático. El momento mediático que obviamente está en la cancha y está a favor del candidato del PRI. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recordemos que los medios te dan tres cosas. El primer elemento es nivel de conocimiento. Sí. ¿Qué está pasando en el caso del candidato del PRI? Su nivel de conocimiento está subiendo obviamente de manera impresionante por todo este fenómeno mediático que hemos visto en los últimos días. Y va a la alza. No necesariamente te da, la gran exposición mediática te da intención de voto. No te da esa aceptación todavía. Eso te lo da el mensaje, te lo da la propia campaña, todas las estrategias para poderlo subir. ¿Qué estamos viendo ahora? Un incremento en el nivel de conocimiento. Y lo mismo va a suceder con el frente, cuando tengan su candidato, o en caso contrario, con el que vaya a ser el candidato o el aspirante presidencial de cada uno de los partidos. Y obviamente su momento será mediático y tendrá una gran fuerza. Claro. Sin duda, la atención ahora está puesta en el candidato del PRI por todo el contexto, por toda la expectación. Un candidato que no es del PRI, un partido gobernante, la designación del presidente de la República, el acuerdo del resto de los aspirantes, de las fuerzas políticas del partido. Y lo mismo va a suceder con el frente, ¿no? Ver cómo se va reaccionando y cómo se va midiendo. Pero esto, insisto, nada más es aumentar el nivel de conocimiento. Okay. Y no necesariamente te da intención de voto. Eso te lo da una estrategia mediática. Claro, que justamente después de la pausa, Javier Esquivel nos dirá qué es lo que propone la inteligencia mediática que ahora postula en el terreno profesional en México y también escudriñará cuál será el papel de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación en la disputa 2018. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Javier Esquivel, ¿qué sucede en el campo de los que de manera independiente o sin las siglas de apuntalamiento de algún partido están buscando ser candidatos al premio mayor del sistema electoral mexicano, la presidencia de la República? Tienen dos retos. El primero es de comunicación. Los requisitos legales que tienen que cumplir, sin duda, son cuesta arriba. Y sin dinero, sin financiamiento y sin apoyos, todavía suena más difícil de cumplir. Sin embargo, la comunicación de los aspirantes a independientes ha sido muy discreta. Eso. Muy discreta. Hasta los últimos días vemos que la señora Zavala ha tratado de generar mayor interacción con redes sociales en esta brecha en la que tienen para juntar firmas. Es uno de los primeros intentos. Sin embargo, vemos qué está pasando con el resto. La comunicación es muy discreta y sí, muy poco alcance. Si vemos cómo se han comportado en redes sociales, están incluso fuera de ritmo. No están generando esta comunicación que les permita a llegarse a las firmas. En tiempo real, que es clásico. En tiempo real. Si vemos el comportamiento electoral o la propuesta de comunicación que traen en redes sociales, hay muchas ventanas de oportunidad que explorar. Y los resultados, perdón, Pepe, pues están a la vista, ¿no? Si vemos las últimas cifras oficiales del instituto, que buscan no generar esta expectativa, generarles conmoción, pero bueno, los medios de comunicación sí lo traen, vemos que están todavía en números todavía muy cuesta arriba para poder juntar la elección. Y la segunda es que de completar las firmas se van a enfrentar ya a un frame mediático, a un marco mental, a un escenario mediático donde van a ir hacia atrás, o sea, van a arrancar de muy atrás en esta competencia, porque bueno, el marco mediático ya está instalado, ¿no? Se está instalando, ¿no? La fuerza de los mensajes del PRI, la fuerza de los mensajes de Andrés Manuel y obviamente los del Frente. ¿Qué va a pasar con los independientes? Pues se van a rezagar más porque todavía faltan nombramientos muy importantes, como decir quién es el candidato o la candidata del Frente. Sí. Si es que se da el Frente o no, va a ser noticia y los va a ir relegar en la lista de temas mediáticos electorales todavía. Falta todavía ver en la Ciudad de México quiénes van a ser los aspirantes. Y lo mismo con las gubernaturas. Las gubernaturas no es cosa mínima. Estamos centrando toda la atención hacia la candidatura presidencial, pero recordemos que son 8 muy importantes gubernaturas. Entonces esto va a realzar el clima mediático. Entonces, ¿dónde van a arrancar los aspirantes independientes? Pues muy abajo. Entonces, necesitan una narrativa muy poderosa para poder impactar. Que no la están logrando, porque no se han dado casos como el jalisciense Kumamoto, que fue un fenómeno en redes sociales y que le dio su diputación. Entonces, están muy lentos en el manejo de redes sociales, no hay movimientos importantes. Nadie. Sí, más que el canal de comunicación, Pepe, sí, la narrativa. Okay. La narrativa que puede ser comunicada por todos los medios posibles, sí, por radio, televisión, por redes sociales, hasta por perifoneo. ¿Cuál es el escenario que vemos? Tanto para los aspirantes presidenciales como para las diputaciones locales, senadurías, están todavía con muchas ventanas de oportunidad para hacer. ¿Quiénes son los más mediáticos para el Senado? Sin duda, Cloutier y obviamente Kumamoto, que tú referías. Pero si vemos la comunicación y hacemos un desglose de mensaje, de formas de utilización de medios de comunicación, de qué es lo que están buscando, el trabajo en tierra, el trabajo en territorio, vemos que todavía hay mucho territorio por conquistar. Por conquistar. Y pues recién anunció Claudia Sheinbaum que mañana precisamente deja la delegación de Tlalpan para registrarse. ¿Cuál es tu opinión? Ese es otro de los fenómenos mediáticos que vienen a configurar todo el escenario que estamos viviendo. Pero bueno, no nos confundamos. Estamos hablando que los temas políticos
tienen un porcentaje menor, de 2 dígitos acaso, para toda la población. La gente que tiene actividades fuera de los análisis políticos, fuera de estas mesas, están pensando en el próximo año, están pensando en cómo cerrar 2017 y cuáles son los retos que se van a enfrentar como familias hacia el 2018. La atención no está ahí todavía metida para poder decir que todo el grupo de electores que van a estar participando en la elección están pensando en política. No, eso sería un grave error. Y precisamente eso te lo da la inteligencia mediática. Pelearte por las primeras planas, buscar los espacios, como que si renuncia o no renuncia, para buscar la gubernatura, cualquiera de los aspirantes, incluso la persona que tú mencionas, sería totalmente faltar a la verdad. La población está pensando ahora en los estudios que tenemos, no solamente en elecciones, sino hay todavía muchos temas por abordar. Y viene el cierre, ¿no? La gente está pensando totalmente en cómo cerrar el año financieramente y cubrir sus más urgentes necesidades que están reflejadas en las encuestas. Una es de trabajo seguro, de tener un trabajo que le permita cubrir sus necesidades básicas de la persona y de su familia, y sobre todo los temas de seguridad. Es cierto, es un asunto del círculo rojo, la exploración, discusión, debate sobre lo que está aconteciendo en la agenda pública. Coméntanos cómo debe entenderse esta nueva propuesta o este paradigma de la inteligencia mediática, Javier Esquivel. Precisamente, y agradeciendo tu pregunta anterior, ¿dónde está el nivel de credibilidad de los medios de primera entrada, ¿no? ¿Cuántos medios de comunicación hay? No solamente me refiero a los electrónicos y las escritas, sino cuántos están funcionando de manera importante para generar esta conciencia social ciudadana, de participación ciudadana, de poder hablar de cosas, de los asuntos públicos. Primero es ver quiénes son y qué tan creíbles estamos siendo los que participamos en medios de comunicación. Muy bien. Y la segunda es el consumo de medios. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el medio en el que la gente se entera de las noticias en general, pero sobre todo en cuáles cree y en cuáles conoce, cuáles son la fuente de información fidedigna para acercarse de información política? Muy interesante. Sí. Sobre todo si recuperamos el dato que asevera, según algunos, que la televisión sigue siendo el medio que le aporta la información a la mayoría de la gente, o sea que la gente se informa más por la televisión, pero en el otro extremo está el de que 70.8 millones de mexicanos ya son internautas. Es que viene un componente muy importante, Raúl. Si vemos los estudios internacionales sobre consumo de medios, credibilidad de medios en México, vemos que hay un mix muy interesante. Cierto. La televisión sin duda sigue siendo referente importante, pero si vamos a los niveles de credibilidad ha cambiado. ¿Por qué? Porque viene una corriente muy fuerte y que va creciendo, que son el fenómeno digital de las redes sociales y de las noticias de Internet. El usuario sí contrasta, efectivamente sí contrasta lo que está viendo y escuchando o leyendo en los medios tradicionales y lo está comentando en redes sociales. Si vemos el consumo, es que la gente que está viendo un programa determinado también lo está comentando en redes. Tiene este fenómeno. Y la otra es que es muy importante, es que el fenómeno del streaming, de las noticias que se están generando y haciendo un refresh, están siendo motor todavía importante para el momento en vivo de los programas en televisión. ¿Y qué sucede con los medios impresos? Los que estamos habituados a leer la prensa escrita, pues bueno, en la mañana al desayuno los vemos, pero para el mediodía ya es noticia vieja. Ya es noticia vieja, ya te rebasó la realidad digital. Cierto. ¿Dónde estamos generando la información? Pues en las redes sociales. Y vemos este fenómeno en la comunicación política y más en la comunicación electoral, donde los candidatos
Incluso utilizan las plataformas electorales para mandar estos mensajes a los medios de comunicación. Así es. Ya el reportero tradicional ya busca como fuente de información las plataformas digitales de los candidatos para ver qué es lo nuevo y lo que está generando. Y vemos en los estudios también que las plataformas digitales de información son las que están teniendo mayor peso. Entonces vemos, por ejemplo, en la encuesta del día de hoy, que el periódico mexicano El Universal es uno de los de mayor consumo. Cierto. De mayor consumo seguido del periódico Excelsior. Sí. Y en tercer lugar SDP Noticias, por la inmediatez digital de la información. Si hiciéramos este cruce de información entre la versión impresa y la versión digital, yo creo que es un margen todavía muy, muy importante. Claro. Y eso es lo que se está viviendo ahora. Entonces, ¿cómo utilizar todos estos cruces de información científica basada en números, en datos, en probabilidad de consumo, de credibilidad, de confianza y de frecuencia y de posibilidad de utilizar el medio para llegar a esa información pública y normar tu criterio? Vemos que es un margen muy, muy diferente a las estrategias de comunicaciones tradicionales. ¿Qué se hacía en las campañas anteriores? El estratega de medios o el jefe de prensa de la campaña cumplía solamente con que su candidato estuviera en todos los medios, que obtuviera mención en primera plana. Sin embargo, ¿cuánta gente está metida en las primeras planas? Yo creo que es lo primero que uno pasa, ¿no? Uno las ve, las racionaliza y le cambia. Pero toda la información está en los demás. Y esto es la gente del círculo rojo. Pero ¿qué pasa, Pepe y Raúl, cuando existe una gran masificación de medios en México, de redes, de radio, de televisión, de streaming, de internet, donde la gente va a sus nichos, a los nichos en los que realmente les interesan y les entretienen? Entonces vemos que ahí es una gran competencia. Por eso la técnica de inteligencia mediática se busca no solamente de ver cuál es el medio que más consumes, sino cuál más le crees y cuál te genera los factores interesantes de toda campaña, cuáles son los que te generan nivel de conocimiento. Si tú, Raúl, quieres ser candidato y quieres que la gente te conozca, ¿cuáles son los medios que podríamos utilizar para que tu conocimiento suba en los públicos claves que te interesan conocer, en los jóvenes, en los periodistas, en el círculo rojo? Sin embargo, también hay medios muy, muy, muy estratégicos que te permiten reconocimiento y aceptación. Y pues, sobre todo lo que se busca al final de una campaña pues, es la intención de voto y el voto. Pero estos elementos te van dando. No solamente son medios únicos, sino ya hay clústeres, hay una combinación de medios entre cuál es el medio de comunicación que leen, escuchan, ven y están de manera digital con los celulares. Excelente. Para que tú puedas generar públicos target, Muy bien. públicos clave. Después de la pausa, Javier Esquivel seguirá analizando la agenda de atención especial hacia las elecciones 2018. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Javier Esquivel nos comenta de la trascendencia y la importancia que tienen los medios, diferenciando los medios tradicionales, algunos de los cuales tuvieron la sagacidad, habilidad y visión de remontar los desafíos de la era digital. Por ejemplo, el periódico Excelsior y el periódico El Universal, fundados en 1916 y 1917, después de un siglo están ahora súper apuntalados entre las comunidades digitales. O también SDP Noticias, que primero se llamaba Sendero del Peje y ahora Sociedad de Periodistas, y que apenas está por cumplir o cumpliendo 9 años. Javier, también es muy importante que nos digas cuál es la opinión que a ti te merece Marichuy, esta candidata singular que representa esta, ya diría, muy desdibujada propuesta de lo que fue en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con Marcos a la cabeza, de ni más ni menos que impulsando una gran estrategia de comunicación y guerra de medios. Así es, sin duda. Ella está en la campaña de los independientes con esas ventajas y oportunidades que hemos practicado en el programa. Sin embargo, ella tiene un gran potencial diferenciador. El posicionamiento real que nosotros enseñamos en las aulas, en la academia, sobre todo cuando ponemos en práctica en la comunicación política, no es que tanto te conoce la gente, sí, sino cómo te diferencias de tus competidores. Muy bien. Y el posicionamiento de Marichuy tiene una gran potencialidad para poder crecer y poderse diferenciar del resto de sus competidores independientes, incluso de los candidatos o candidatas de los partidos de forma institucional. ¿Qué está pasando con Marichuy? Hace falta un equipo estratégico de comunicación que resalte esas bondades que tiene su personalidad y su propia campaña, que permee no solamente en medios de comunicación, sino que genere esta empatía en grupos claves. Una de las muestras de que sí se puede hacer una comunicación efectiva de alto poder fue su reciente participación en nuestra máxima casa de estudios, en la ¿cierto? UNAM, donde su sola presencia generó un movimiento social muy interesante, que no se vio reflejado en los medios de comunicación, pero sí generó mensajes muy importantes para la comunidad universitaria. Si esta comunicación se replicara en las universidades, en las organizaciones sociales, en el resto de la población con mayor visibilidad, con un trabajo de campo todavía más potente que el que ha hecho, sin duda sus números serían todavía positivos. Que por cierto, en entrevista con Marichuy, que hoy publica el periódico El País, ella dice de manera directa que la izquierda en México está en un proceso de desarticulación sumamente peligroso. Pepe Sobrevilla. Importante, pero también Javier, ¿qué pasaría con esos millennials que se organizaron maravillosamente en el temblor para hacer los rescates y todo esto, si se interesaran en estas elecciones que vienen? Un escenario que poca gente se imagina, ¿no, Javier? Así es. El fenómeno millennial, recordemos, efectivamente no está interesado en política al 100%. No. Son pocos los grupos que participan de manera formal y de manera institucional con el tema político o con cualquiera de los temas sociales o todas las causas. Sin duda, la participación de ellos en los procesos electorales que va a vivir en México en 2018 van a ser clave. ¿Por qué? Porque ahí está un número de electores muy importante. Y obviamente el gran trabajo de los estrategas, de los cuartos de guerra y de los propios candidatos es generar esas formas estratégicas para poderse allegar y poder darles el mensaje. Pero el reto es cuesta arriba, porque es una comunidad de jóvenes millennials que tienen ya muy, muy sólidas sus creencias, sus principios, sobre todo su visión de país de futuro, y muestra estos ejemplos de solidaridad y de poder tomar ellos el control de la situación social para poder dar un resultado favorable. Veo que si se logra ese cometido de que lleguen a participar en la elección, va a ser decisorio. Porque recuerdo cuando entrevistaron a alguno de ellos, le preguntaron, ¿y por qué lo hicieron?
alguien le preguntó y la respuesta fue, es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Así es. Qué importante respuesta porque dibuja el gran vacío que hay en el gobierno. Es que estamos hablando de actores clave totalmente en polos opuestos. Estamos viendo una clase política que cada vez va perdiendo niveles de credibilidad y de confianza. Sí. Con una sociedad civil que está empoderada de la emoción. Claro. ¿A cuántos de nosotros no nos emocionó ver los puños levantados, ver a los jóvenes participando? Eso es un mensaje de comunicación altamente efectivo. La emoción viene encaminada para un bien social. En cambio, ¿qué estamos viendo con los partidos políticos? Entonces vemos que hay una disparidad total. Total. Entonces, la gente a quien cree, pues, lo que ve, lo que vive, lo que razona. Y con quién desconfía, lo que ya han vivido. Claro. Javier, finalmente, en la era de la digitalización y de la globalización, ¿cómo está siendo tomado o seguido el proceso electoral de la sucesión sexenal en México en el contexto global, internacional? Bueno, el 2017 y 2018 hay elecciones a nivel internacional muy importantes, incluso en la propia Rusia van a elecciones en marzo, donde están dibujando, en Chile, se está prefigurando todavía en América Latina, pero es de gran peso para la región de Latinoamérica la elección mexicana. ¿Por qué? Porque representa todavía el liderazgo de México, representa todavía el liderazgo de América Latina para poder llevar procesos sólidos y de contundencia. Obviamente las potencias internacionales están poniendo la atención en México de que se lleve por los cauces institucionales y que sea una elección muy sólida, porque México representa un socio comercial altamente importante para la Unión Europea y para los Estados Unidos de América y para incluso Canadá. Va a ser muy importante que el Estado mexicano, no el gobierno, sino el Estado mexicano, dé muestras contundentes de la elección y de solidez. ¿Cómo estamos empezando? Con vacíos institucionales. Vemos todavía falta de un fiscal electoral que pueda normar o sancionar las garantizar conductas. la credibilidad. Vemos un instituto electoral que busca tomar fuerza después de las elecciones de 2017. Vemos un tribunal que da unas decisiones que son contrarias al propio instituto electoral. Falta todavía cuajar una comunicación institucional del aparato electoral mexicano, independientemente de lo que puedan hacer los partidos políticos o los propios candidatos. Falta una comunicación de Estado que mande señales a nivel internacional muy contundentes de que en México la elección está garantizada y que se va a llevar a cabo por los cauces institucionales y en los tiempos y procesos legales. Muy bien. ¿Para qué? Para mandar señales de contundencia, lo que no está sucediendo, por ejemplo, ahora con Honduras, que están en una situación difícil donde están mandando mensajes para que no haya las coyunturas que estamos viviendo. La solidez de la elección mexicana va a ser un ejemplo muy sólido, muy contundente de que México es competitivo y que puede ser un socio comercial fuerte y un referente a nivel internacional para generar. De ahí la importancia de la elección mexicana. Muy bien. Pero sí, reitero, Correcto. es importante generar mecanismos de comunicación electoral de solidez de nuestras instituciones. Pues muchas gracias, maestro Javier Esquivel, sumamente interesante el análisis que nos has compartido y que enriquece la toma de decisiones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy amables por compartir este espacio y sobre todo muchas gracias a nuestro auditorio. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl. Gracias, Javier. Un Qué gusto. buen análisis nos has dado. Y agradecemos, por supuesto, a las comunidades digitales que nos siguen a través de la maravilla de la tecnología de la información y la comunicación y también quienes nos ven a través del canal 169 de Total Play de la cadena H. Por supuesto, agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso y brillante. Raúl Fraga se despide agradeciendo su atención e invitándole a que nos sigan cada lunes en este espacio, La Agenda del Emprendedor. Hasta pronto.